Versículo 1, hermanos, nos dice 2 capítulo 6, versículo 1. Así pues nosotros como, ¿qué palabra usa ahí la Biblia, hermanos? Colaboradores. ¿Sabes cómo nos llama la Biblia? Colaboradores suyos, colaboradores de Dios. Hermano, ¿te das cuenta cómo nos ve la Biblia? Si la Biblia nos llama siervos, hermano, estamos de acuerdo con el título siervos y también está en los evangelios, pero en esta porción no nos llama siervos, sino un colaborador. ¿Qué es un colaborador? Es una persona que trabaja con otras en la realización de una tarea en común. ¿Cuál es la tarea de Dios? Que este mundo no se pierda, sino que este mundo sea salvo, escuche el evangelio y sus pecados puedan ser perdonados. Amén, hermanos. Y la Biblia te llama a ti y a mí un colaborador de Cristo. Pregunta, ¿hemos estado últimamente colaborando con la obra de Dios? ¿Y cuál es la obra de Dios? Extender su reino, que el evangelio sea predicado en toda nuestra ciudad y más allá de nuestra ciudad, hermanos. Aunque es Dios quien salva y es Dios quien transforma vidas, es nuestra responsabilidad delante de Dios predicar el evangelio. Versículo 2 nos dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. Y fíjense cómo lo dice. He aquí ahora el día de salvación. ¿Te das cuenta que el texto no dice que el sábado es el día de salvación, sino cada día es el día de salvación, hermanos? Quiero que guardes esto en tu corazón. No te puedes equivocar de día, ni te puedes equivocar de persona. En una ocasión empecé a darle el evangelio a una persona. Un cristiano estaba al lado mío y me dijo, mejor aquí no. Trataba de decir, no es el tiempo o la persona correcta. Hermanos, cualquier tiempo y cualquier persona es imposible que te equivoques, porque el versículo dice que ahora es el día de salvación, hermanos. Tal vez algunos con miedo pueden decir, bueno, ya tengo el folleto en la mano, pero ¿y qué si me equivoco? ¿Qué si no puedo expresarme de una buena manera? ¿Qué si no predico bien el evangelio, pastor? Te tengo buenas noticias. No puedes mandar a nadie al infierno número 2, hermano. ¿Sabes que las personas a causa de su pecado ya están condenados de acuerdo a la Biblia? Lo que significa que lo único que puedes hacer con cualquier individuo que le hables es ayudarlos, hermano. El evangelio es lo único que puede perdonar sus pecados. Hermano, tú tienes la cura para que una persona no se pierda. Tú tienes el evangelio. Te voy a dar un ejemplo. ¿Te imaginas ahorita que las noticias ya llegaron tantas dosis, hermano, tan solo manejar aquí por la UCI o cualquiera de los lugares que están dando las inyecciones? Hermano, ¿cuánta fila de personas porque desesperadamente quieren la cura? ¿Sabes que tú tienes la cura para algo más importante que el coronavirus, hermano? El coronavirus es temporal, hermano. Un día todos vamos a morir. Yo sé que nadie se quiere morir, pero el evangelio no te cura por este lado del cielo. El evangelio te cura por la eternidad, hermano. Y tú tienes las inyecciones, tú tienes la cura, tú tienes el evangelio y lo guardamos. ¿Qué pensarías tú, hermano, si conocieras a una persona y esa persona tiene su casa llena de inyecciones para la cura del virus? Tú dirías, qué persona tan inhumana, que no se atreve a compartir lo que este mundo necesita. Hermanos, ¿qué más ser inhumano si tú tienes el evangelio y lo ocultas o lo guardas solo para ti y no lo compartes con otras personas allá afuera? ¿O qué acaso no creemos que en verdad tenemos la cura para el pecado, para poder salir de cualquier vicio, para que una vida sea restaurada y que un alma sea perdonada para siempre? Tú tienes la cura. Te pregunto, ¿se la has compartido a alguien en el último mes? ¿Se la has compartido a alguien en los últimos 2 meses? ¿Se la has compartido a alguien en lo que va de este año, hermanos? No te puedes equivocar de persona y no te puedes equivocar de lugar.
La Biblia dice que debemos predicar el evangelio a toda criatura y a todas las naciones. No todos reaccionarán de la misma manera. Algunos te dirán, no me hables del evangelio. Sin embargo, otros te dirán, y no solo por esa ocasión, pero estarán agradecidos contigo por muchos años, porque fuiste el instrumento que Dios usó para que llegara el evangelio a tu vida. Nosotros que somos salvos, ¿no estás agradecido con Dios por la persona que te predicó el evangelio, hermano? O si acaso te apartaste, ¿no estás agradecido con la persona que te trajo de vuelta al camino de Dios? ¿Por qué tú no puedes ser esa persona? ¿Por qué tú no puedes ser la acción de gracias que alguien dé años adelante, que diga, yo recuerdo una Semana Santa que estaba triste, no sabía qué hacer, empecé a pensar un poco de Dios por la semana, pero vino una hermana o un hermano o una hermana y me dio un folleto que no le di mucha importancia, pero empezó a decirme que era un pecador, que por ese pecado merecía un castigo, y la verdad es que yo no quería perecer, pero él me dijo que Cristo me amaba y que Cristo había muerto por mí, y que si lo reconocía como mi Salvador y me arrepentía de mis pecados, iría al cielo por la eternidad. Y que alguien un día, hermanos, años adelante, testifique en una iglesia, yo doy gracias a Dios por tal hermano o tal hermana que un día me dio el evangelio. Yo quisiera dar gracias en esta noche por una hermana que se llama Gloria Palacios, porque hace unos cuantos años atrás, hermano, abrió su Biblia y me dio el evangelio. Gloria a Dios por la persona que me dio el evangelio. ¿Por qué tú no eres ese individuo? Que esta semana sea una de tus metas. Yo le voy a predicar el evangelio a al menos una persona. Por eso sal con al menos 2 folletos, hermano. Y ojo, y esta es la idea del mensaje, hermano. No solo es salir a ganar almas, sino ser un ganador de almas. Voy a tratar de expresar lo más que pueda esa frase con muchas porciones de la Biblia. No solo salgas a ganar almas, sino sé un ganador de almas. Ten conciencia que las personas con las cuales platicas y convives no solo es una persona, sino es un alma eterna. Y tal vez no cambiaremos a México, pero podemos ayudar a cambiar a uno esta semana, hermanos. Solo debes estar dispuesto. Y yo me he dado cuenta, hermanos, mientras más paso en el ministerio, que Dios solamente ocupa un corazón dispuesto. Escuché el testimonio de una persona que vino de Estados Unidos y lo único que aprendió en español es: toma, lee esto. Y les daba un folleto. Y con esas pocas palabras, escuchas, hermano, mucha gente escuchó el evangelio. ¿Dios no te puede usar a ti? Claro que sí, hermanos. Veamos cómo fueron las conversiones en la Biblia. Vayamos a Juan capítulo 4, versículo 4. Conocemos esta historia como la mujer samaritana, aquella mujer que sedienta fue al pozo que le dieran agua. Dice la Biblia, y le era necesario pasar por Samaria. Jesucristo estaba dispuesto a tomar la vía larga con tal de ser de bendición a una sola persona para predicarle el evangelio y que su vida fuera transformada para siempre. Creo que nosotros, hermano, en vez de tomar la vía larga para ayudar a alguien, tomamos un atajo, o tal vez la vía larga, pero para evadir a quien debemos ayudar. Jesucristo nos dejó un ejemplo completamente distinto. Me es necesario pasar por Samaria. Después nos dice la Biblia, vino pues a una ciudad llamada Samaria de Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob, y entonces Jesús, cansado del camino. No sé si puedes comprenderlo, hermano, no me voy a meter muy a fondo en la historia, pero este es un día cotidiano. Jesucristo está cansado, ya había caminado mucho. La porción dice que los discípulos tenían hambre, se fueron por comer. Jesucristo se quedó. Como tenía sed, se acercó al pozo y se sentó junto al pozo, hermanos. Y era la hora sexta, versículo 7. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Ella se sorprende y le dice, pero ¿por qué me hablas si tú eres judío? Yo soy samaritana, y los judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Y Jesús, hermanos, en una plática normal, le dijo, dame agua. Versículo 10, miren lo que dice.
Versículo 10 nos dice la Escritura: respondiendo Jesús y le dijo, fíjense, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua. Jesús le dice a la mujer samaritana: tengo sed, dame de beber. La mujer le dice: ¿por qué me hablas a mí? No deberías ni siquiera de estarme hablando. Soy samaritana. Y Jesús le dijo: si tan solo conocieras con quién estás hablando. ¿Sabes qué es lo que le hace falta a este mundo? Conocer quién es Jesús, hermano. Jesús estaba al lado de ella y no tenía ni idea de quién estaba. Si conocieras. El problema de este mundo es que no conoce, hermano. No conoce lo que enseña este libro. No conoce que la salvación es por fe y gracia. Y incluso en esta Semana Santa creen que se trata de no comer carne, hermanos, o mancharse la frente, cuando todo tiene que ver con el perfecto sacrificio de Cristo en la cruz, hermano, y que Él llevó todos nuestros pecados sobre el madero. Si conocieras, este mundo le hace falta conocer a Jesús. ¿No te da gusto que tú sí conoces, hermano? ¿No te da gusto al leer este texto y decir: yo sí conozco a aquel que no solo puede calmar mi sed, sino que la calmó unos cuantos años atrás? El problema es que la gente no conoce, hermano. Jesús le da el agua vida. Jesús le da el evangelio que puede saciar cualquier sed, incluso la sed de la muerte, la incógnita más grande de qué va a pasar el día de nuestra muerte. Y es triste, hermano, estamos en un tiempo que hay tanta información, pero la gente se interesa por cosas tan vanas y poco a nada les interesa la eternidad y el destino de su alma. Versículo 14 y 15 dice la Biblia: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré a él, hablando del Espíritu Santo en su vida, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, ¿qué le dijo, hermanos? Dame esa agua. Aunque creemos que la gente allá afuera está predispuesta a rechazar el evangelio, habrá gente que está predispuesta a rechazarlo, pero también hay gente sedienta que está cansada de la religión y que quieren una conversión y verdaderamente conocer a Cristo, hermanos. Y sabes que tú no sabes, hermano, que la siguiente persona con la cual te topas y le das un folleto tal vez se ha preguntado esta semana: ¿y qué va a pasar conmigo cuando muera? O tal vez un familiar de ellos murió por causa del virus y, hermano, tiene un miedo inmenso, que tal vez al tú expresarle el evangelio pueda sentir la paz que necesita su vida. La mujer le dijo: dame esa agua. Existen mucha gente que sí te va a escuchar, hermanos. La vida de esta mujer fue cambiada para siempre, fue transformada, y versículos adelante dice la Biblia, del verso 28 al verso 30, que ella regresó a su ciudad y les dijo: miren y escuchen a un hombre que me ha dicho todo lo que sabía, ¿no será él el Cristo? Y como su vida fue transformada con el evangelio, ella regresó con otras personas para que otros conocieran lo que ella tuvo. Hermano, nuestra vida ha sido cambiada porque recibimos el evangelio. Y es tiempo de que llevemos ese evangelio, y si de gracia recibimos, demos de gracia a este mundo sediento y le demos lo que cambió nuestra vida: a Cristo. Necesitamos cristianos agradecidos con lo que Dios ha hecho con ellos y que estén dispuestos a platicárselo a otros, y más en esta fecha. Pero te das cuenta que esta historia no dice la Biblia que Jesús fue a la sinagoga a predicar y se le acercó una mujer y le dijo: Mesías, ¿qué debo ser para ser salvo? Vamos, Jesús iba caminando por la calle. En eso vio a una mujer y le dio el evangelio. Jesús era un ganador de almas, hermano. A donde él iba, él predicaba el evangelio. Date cuenta, hermano, que cuando salgas y vayas a comprar la leche, vayas por un jugo, cargues agua, hermano, salgas a algún lado, esa gente necesita el evangelio. Y las historias más tremendas que hoy en día se predican en conferencias a cristianos no fueron sermones para cristianos,
Fueron versículos aún perdidos, porque Jesús era un ganador de almas. ¿Qué tal de aquel, el versículo más famoso de toda la escritura? Vayamos a Juan capítulo 3, versículo 1. La mujer samaritana, hermanos, no fue convertida dentro de la sinagoga, sino en la calle. Nicodemo tampoco escuchó el evangelio dentro de la sinagoga, sino en algún lugar, y aparte se escondió porque no quería que lo vieran con Jesús. La escritura dice, había un hombre de los fariseos, era un hombre respetado dentro del ramo religioso. Se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, verso 2. Este vino a Jesús, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Por qué de noche? Porque no quería, al ser fariseo, no querían que lo identificaran y tenían miedo de dejar su religión para encontrar a Jesús. Hay mucha gente que hoy en día vive en religiones, hermanos, pero no conocen a Cristo. O lo identifican como una imagen. En estos días que vienen, hay personas que van a estar caminando, hermanos, a Salamanca, al Cristo Negro, como si allí estuviera Cristo en esa imagen. Vino de noche. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Y él, en vez de responderle, sí, vengo de Dios, hermanos, Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Te das cuenta cómo fue la conversión de Nicodemo? En un día cotidiano, en un lugar que ni siquiera era una sinagoga o un punto de reunión. Hermanos, necesitamos comprender la importancia de que el evangelio no solo debe ser predicado dentro de estas cuatro paredes. El evangelio lo tenemos que llevar con nosotros y platicarlo a las personas con las cuales convivimos entre semana. Así como Nicodemo fue de noche con Cristo, yo sé que Dios te va a dar a ti oportunidades de alguien mientras cenas, mientras platicas, de gente que necesita escuchar el evangelio. Ahora, ojo, hermanos, todos decimos que la respuesta es el evangelio. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Pero es el evangelio predicado. Hay cristianos que lo espiritualizan más y dicen, no, yo no predico, las piedras van a hablar, y sacan un versículo, hermano. No, el evangelio debe ser predicado para que sea eficazmente y el Espíritu Santo, hermanos, lo lleve al corazón y traiga la convicción al pecador. Y más que darlo, porque espero que sí se lleven al menos 2 folletos y al menos des el folleto. Pero date cuenta, hermanos, que incluso no es solo dar el folleto. Ahora, Dios puede usar eso, hermanos. Dios puede usar un video en Facebook y que alguien lo escuche y que su vida sea transformada por la eternidad, hermano. Pero no hay como tú tomes el folleto y se lo expliques, hermano. Hechos capítulo 8, versículo 29. No estoy en contra de algunas iglesias que salen y reparten literatura, y está bien, hermanos, pero le falta parte de dar la literatura, explicarles. Hechos 8:29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, hermanos, ¿el Espíritu te puede decir algo? El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y predícale al que va dentro de ese carro. Yo no creo que en las personas que estamos aquí, hermano, en lo que va de este año o en lo que va de esta semana, el Espíritu Santo no te dijo, predícale a esa persona. Y a veces nosotros pensamos que somos el Espíritu Santo. No creo que creas, Señor. No sabemos las luchas que trae esa semana. Hay veces que veo una persona y digo, definitivamente esa persona va a ser salva. Y ya le di los 4 puntos, hermano, digo, ya va a ser la... No quiero. Híjole. Y hay veces que digo y veo a alguien y digo, híjole, no creo. Y a veces son las personas más receptivas, hermano. Y te das cuenta que quien hace la obra es Dios, hermanos. Pero tu deber es predicarlo. Es tu deber, hermano, es tu responsabilidad delante de Dios. El Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate y predícale, versículo 30. Acudiendo Felipe, fue sumiso a lo que el Espíritu Santo puso en su corazón y le oyó que leía el profeta Isaías. ¿Sabes que hay personas allá afuera que en estos días van a agarrar
su guadalupana, hermano, que ya tiene hasta polvo porque no la han abierto en no sé cuánto tiempo. Pero la gente tiene tanta sed de Dios que a veces agarran su cirio o agarran un rosario y de la manera que fueron criados quieren encontrar a Dios. Este hombre perdido tenía una porción de la Escritura y ojo, no es como ahorita que tienes 3 Biblias en tu casa. Tener una porción de la Biblia en esos días era un tesoro, hermanos. Porque la Biblia todavía no había tantos lugares como hoy en día que publican cientos o millones de libros o Biblias. Y se le acerca y le pregunta a Felipe, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y sabes que hay personas, hermano, que tal vez, porque todos podemos decir, la respuesta está en la Biblia, y yo diría amén. Pero no es cierto, hermanos. En la Biblia enseñada está la respuesta. Porque yo creo que la mayoría de personas, al menos en nuestra ciudad, tienen una Biblia en su casa. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Estás de acuerdo que tus familiares no creyentes tienen una Biblia en la sala abierta? Pero nada más le pican a Netflix, hermano, y nunca en la Biblia. ¿Sí estamos de acuerdo, hermano? Entonces, ¿verdad que no solo es la Biblia? Es la Biblia predicada lo que cambia una vida. Es una Biblia enseñada. O si no es enseñada, al menos leída y entendida. Para tener el discernimiento, para poder ser salvos. Y entonces, siendo salvos, el Espíritu Santo nos dará el discernimiento necesario para entender lo que leemos. ¿Entiendes lo que lees? Tal vez tú dices, bueno, le voy a regalar una Biblia a algún familiar mío, pero aparte de regalarla le tienes que dar el Evangelio, hermano. No lo va a entender. Para un hombre inconverso, dice Corintios, que es una locura, porque han de discernirse espiritualmente. Versículo 31, sabemos que del pasaje de Isaías, y él dijo, ¿y cómo podré? Fíjense, hermanos, si alguno no me enseñare. Y nuevamente, aunque tú creas que la gente no quiere saber el Evangelio, dice, y rogó, por favor enséñame lo que dice el profeta Isaías. Sabes que hay gente allá afuera con tantos miedos, inseguridades o necesidades, te va a rogar, por favor enséñame eso de los atributos de Dios. Por favor enséñame eso de que Dios es omnipresente, enséñamelo por favor. Enséñame lo grande que es tu Dios y cómo dices que me puede llevar al cielo el día de mi muerte. La respuesta no solo está en la Biblia, sino en la Biblia leída, entendida y practicada, hermanos. Lucas capítulo 8, versículo 26. Todas estas historias, ni siquiera una fue dentro de la sinagoga. Todas fueron fuera. El gadareno, Lucas 8, 26, dice la Escritura. Lucas 8, 26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, vamos a seguir leyendo, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en sepulcros. Si ves, Jesucristo iba donde había necesidad. Jesucristo salía con la intención de ayudar a alguien. Y la ayuda más grande que le puedes dar a alguien es el Evangelio, hermanos. Tal vez tú puedes tomar lo que acabo de decir y decir, ok, mañana voy a salir y voy a regalar una torta. Y si quieres hacerlo, hazlo, hermano, gloria a Dios. Pero no solo es eso, hermano. Una vez predicaba a alguien, si le das a alguien de comer, solo lo engordas para el infierno. Mejor dale el pan de vida. Dale el Evangelio. Ahora, si puedes, dale la torta y el Evangelio, hermanos. Entonces ahí lo engordas para el cielo, ¿verdad, hermanos? Y creo que ese es nuestro testimonio por ahí, hermanos. Versículo 30, se le acerca a Cristo y le dice, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. ¿Comprendes la importancia de compartir el Evangelio fuera de las 4 paredes? ¿Te das cuenta que estas 3 historias que hemos aprendido, que hoy en día se predican en conferencias cristianas o en sermones detrás de un púlpito, no se predicaron dentro de una sinagoga o detrás de un púlpito, hermano? Todas estas historias de vidas cambiadas se predicaron afuera, en la calle, donde está la gran necesidad. Y tú tienes el Evangelio.
Pastor, yo quisiera predicar, pero no tengo púlpito. No se necesita un púlpito para que Dios te use. Simplemente una voz y un deseo de obedecer a tu Dios. Y allá afuera hay una gran necesidad, hermanos. En la iglesia nos motivamos, dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero dice la Biblia que en este lugar nos estimulamos. ¿Para qué? Para seguir diciendo, mi Dios está en control, mi Dios es bueno y yo voy a salir y voy a seguir predicando las buenas nuevas del Evangelio. Este lugar solo es para llenarnos de Dios. Y al salir allá afuera con este mundo sediente, es a darles un poquito de lo que Dios nos dio. Y no solo el domingo, sino cada vez que leemos la Biblia. Sabemos la historia, no tengo que explicarla, pero aquellos demonios le dijeron a Cristo, permítenos ir a los cerdos. Salen. La vida de este hombre es transformada, versículo 35. Otras personas se dieron cuenta de que el gadareno había cambiado impresionantemente. Salieron a ver lo que sucedió, vinieron a Jesús y fíjense, hermanos, hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. ¿Saben que nos hace falta más testimonios de algunas personas que vengan a la iglesia y que digan, pero si yo me acuerdo de esa persona, yo me acuerdo de aquella persona? Necesitamos más testimonios de gente que haya sido tocado por la mano de Dios, hermano, y que testifiquen, esa persona era diferente, pero ahora Dios lo ha cambiado. Dios la ha cambiado. Y eso solo será posible si tú le predicas el evangelio a una persona más. Que más vidas sean cambiadas. Versículo 36, la gente de su alrededor vio que aquel hombre había sido transformado. Versículo 38, se le acerca el gadareno y le ruega a Cristo, por favor, déjame ir contigo. Y creo que es nuestro deseo al ser salvos, ser transformados, estar con Cristo, hermanos. Sin embargo, Jesús le despidió diciendo, versículo 39, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y sabes que todos nosotros debemos hacer lo mismo del gadareno. Tal vez no estábamos endemoniados, hermano, pero también estábamos perdidos y rumbo al infierno. Cristo perdonó nuestros pecados, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida y es tiempo de que volvamos a casa y contemos cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros, hermano. Publícalas en internet, publícalas con las personas alrededor tuyo y testifica que Dios ha sido bueno y fiel para contigo, hermano. Fue el mandato que Dios le dio a Gadareno y el mandato que nos da a nosotros. Ve a tu casa y compárteles el evangelio y entre comillas, ¿ya le diste el evangelio a los de tu casa? Preocupémonos por los de nuestro hogar, que se acerquen a las cosas de Dios. Y dices, no quieren, pues preocúpate más para que se preocupen por las cosas de Dios. Hermano, la Escritura dice que si estamos bien con Dios, aún nuestros enemigos estarán en paz con nosotros. ¿Tú no quieres que tu familia esté bien con Dios, hermano? Y después Cristo le dijo, no solo vayas a tu casa y compárteles, sino platica con otros, incluso con gente no cristiana, porque este mundo necesita a Jesús, hermano. ¿Te imaginas si cada uno de nosotros, cada uno, al salir, le diéramos el evangelio a 2 personas, hermano? Es más, a 1 persona. ¿Te imaginas si cada semana tuviéramos como meta primordial, yo quiero guiar al menos 1 persona a los pies de Cristo? Pero todos, hermano, porque a veces predico esto y lo harán unos cuantos. Pero la idea es que todos salgamos y todos le prediquemos el evangelio a alguien cada semana. Necesitamos más vidas cambiadas. Necesitamos, hermanos, cristianos que hagan más que congregarse, sino llevar el evangelio a su esfera de influencia. Y que publiques lo que Dios ha hecho contigo, hermanos. Sabemos la historia de Zaqueo. Tampoco Dios lo cambió dentro de una sinagoga. Vemos un chaparrito que se subió ahí a un árbol sicómoro. Vio a Jesús de lejos. Jesús te dijo, antes de que tú me vieras, yo te vi a ti. Y qué tremenda historia de la omnipresencia de Cristo, hermanos. Y le dice, es necesario que more en tu casa, porque la salvación ha llegado hoy.
La vida de Zaqueo no fue cambiada en la iglesia, hermanos. La vida de Zaqueo fue cambiada al bajar de un árbol. Porque Cristo, donde estaba, ganaba almas, hermano. Y me encanta lo que dice el verso 10 de esa historia, porque dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Y entre comillas, Jesucristo no es calvinista, porque ellos no salen a buscar lo que se ha perdido, porque ellos ya han sido salvos antes de la creación del mundo. Cristo salió a buscar a aquellos que se habían perdido, hermanos. Y sería una buena meta para nosotros. Ananías, Dios le dijo, ahí en el libro de Hechos 9:10, y le dijo que había alguien que necesitaba escucharlo. Alguien llamado Saulo, y le dijo, he aquí, él ora. Vayamos brevemente Hechos 9:10. Hechos 9:10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Versículo 11. Ya que vio que era sumiso, le dice, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado, ¿cómo, hermanos? Saulo de Tarso. Y fíjense lo que hacía Saulo, porque he aquí, ¿qué hacía Saulo, hermanos? Él ora. Tal vez la traducción correcta en ese momento hubiera sido él reza. Estaba perdido, hermanos. Era un judío perdido. ¿Sabes cuántas personas hay que tienen una religión pero están perdidos y en esta semana van a tratar de invocar a Dios de la mejor manera que su mente o sus familiares les enseñaron? Va a haber gente esta semana arrodillada o tal vez viendo la película de la Pasión de Cristo porque no saben qué hacer, hermano. Pero tú sí sabes qué hacer. Tú sí sabes la verdad. Tú sí conoces el evangelio y es tu responsabilidad, así como Ananías, ir con ellos y decirle, Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él, y declararles el evangelio y que su vida sea transformada para siempre, hermanos. Porque he aquí, Él ora. Ananías solamente tenía que ir. Sabemos la historia, Ananías tenía miedo, Señor, pero si ha matado a tantos cristianos, no me vaya a matar a mí también. ¿Estás seguro que quieres que vaya con él? Solo ve. Y vemos cómo Dios hizo el resto, hermanos, que le predicó el evangelio a Saulo y después Dios transformó a Saulo en quien conocemos hoy como el apóstol Pablo, porque Ananías le dio el evangelio. ¿Te has puesto a pensar, hermano, que si en esta semana tú le das el evangelio a alguien, Dios pudiera llegar a usar a esa persona en una gran manera? Si tan solo tú le predicas el evangelio. Romanos 1:16, hermanos, 3 pasajes y termino. Romanos capítulo 1, versículo 16, nos dice la escritura. Porque no me avergüenzo del evangelio, y lo mejor que ha ocurrido en nuestra vida es el evangelio, hermanos. No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. Palabra original del poder es la palabra dunamis. Traducción de dunamis, dinamita. El evangelio es la dinamita de Dios. ¿Sabes qué cambió tu vida, hermano? La respuesta sería Cristo. ¿Pero qué usó Cristo para cambiarte? El evangelio. Lo que cambió nuestras vidas fue el evangelio, hermanos. Lo que va a cambiar la vida de las personas que le prediques, hermano, no solo es una bonita historia, no es un sigue adelante, hermano, es el evangelio. Y cuando tú lo predicas, hermano, y tú simplemente lo expones y tú dices, pero solo les digo que han pecado, que merecen un castigo por ese pecado, que Cristo murió por ellos y los puede salvar, hermanos, el evangelio contiene el poder de Dios. Tú no sabes lo que esas palabras puedan hacer en el corazón de ese individuo al cual le vayamos a predicar en esta semana. Pero nos dice que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nuevamente, no necesitas un púlpito para que Dios te use. Lleva el evangelio, llevemos el evangelio fuera de la iglesia.
Ahora, necesitamos la iglesia. La iglesia es el plan de Dios para el creyente, pero no para el perdido. He escuchado pastores que hacen enseñanzas y dicen, hagamos la iglesia más apelable para que lleguen solos. Aunque suena muy bien, no hay un solo versículo que respalde eso. Pero sí hay muchos que dicen, id por todo el mundo y predicar el evangelio. No es hacer que vengan, es más bien hacer que los cristianos vayamos por ellos. Ese es el plan de Dios, y que se conviertan de las tinieblas a su luz admirable, hermanos. Romanos 10:13. Dos pasajes más nada más. Romanos 10:13, le seguimos, dice el hermano Moy. Romanos 10:13 dice, fíjense la simplicidad del evangelio, hermanos. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios, hermano. Después nos dice el verso 14. Pero ¿cómo van a invocar en el que no han creído? Aunque al vivir de este lado la gente tiene noción de Dios, de Cristo, no lo tienen bien centrado, hermanos. Todavía tienen algunas cosas que no son bíblicas, como el purgatorio, como cosas por el estilo. Pero dice la Biblia, ¿cómo van a invocar en el que no han creído? Pues creyendo. Y después hace otra pregunta, ¿pero cómo van a creer del que no han oído? Pues la respuesta es oyendo, hermano. Y la tercera pregunta es, bueno, pero ¿cómo van a oír sin quien les predique? Y a veces sacudimos nuestra responsabilidad delante de Dios al decir, pues es Dios quien salva y que Dios haga todo. No, mis hermanos, es responsabilidad de un cristiano y de una cristiana predicar el evangelio, y será Dios quien nos transforme. Tú y yo no podemos transformar, pero sí podemos y debemos predicar, hermanos. Y aparte más adelante nos dicen, cuán hermosos, ¿verdad? Versículo 15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. La bendición de servir a Dios, hermano, guarda esto en tu corazón, es que puedes hacerlo cualquier día, en cualquier lugar, con cualquier persona. Te lo voy a repetir. La bendición de servir a Dios es que puedes hacerlo cualquier día, en cualquier lugar, con cualquier persona. A veces limitamos nuestro servicio a Dios faltan 3 días para que sea domingo. No, hermanos. Ahora, el domingo es el día del Señor y es algo muy sacro y muy especial. Pero debemos servir a Dios también entre semana. Debemos ser personas que dan el evangelio, hermano, y Dios nos ayude a que un día normal se convierta en un día especial. Guarda esta frase, hermano, ya estoy terminando. Una plática que tengas esta semana podría cambiar el destino eterno de un alma. Y a veces preferimos hablar del fútbol. No estoy en contra, hermano, habla de lo que sea. Pero dentro de la plática, hermano, dale lo que necesita, hermano. Dirige la conversación como lo hizo Cristo ahí en Juan 3. Oye, pero tú vienes de Rabí porque las obras que tú haces, Dios tiene que estar contigo. Es necesario nacer de nuevo. Cristo guió la conversación. Y si sabes, hermano, sí sabemos dirigir la conversación, pero la dirigimos a temas, no sé si se ofenda. No sé si, hermano, tú dale la verdad y que el Espíritu Santo obre en su corazón. Y guarda esto en tu corazón, hermano. Dale el evangelio a alguien como te hubiera gustado que te lo dieran a ti cuando estabas perdido. Imagínate que ahorita tú estás perdido, no conoces a Cristo, no tienes la seguridad de ir al cielo, no has escuchado el evangelio, y alguien llega contigo y te dice, mira, te doy un folleto por si quieres leerlo, pero bueno, ahí nos vemos. Y tú dirías, por favor, explícame, porque ahora comprendemos la importancia de lo que es ser salvo. Dale el evangelio a alguien más como te gustaría que te lo dieran a ti si estuvieras perdido. Una plática que tengas esta semana puede cambiar el destino eterno de un alma, hermano. ¿Te das cuenta de la importancia de nuestra plática? Que no sea tan vana.
No estoy hablando que solo des el evangelio, platica, pero dentro de la plática, hermano, levanta a Cristo, hermano. Último versículo, Colosenses 1, 24, 27. Colosenses 1, 24, 27 dice la Escritura: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, fíjense, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora es manifestado a sus santos. Y aquí está la atención, hermanos: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. ¿Qué dice ahí, hermanos? La esperanza de gloria. Siempre decimos, la esperanza del mundo es Cristo, y todos decimos amén, pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice: Cristo en ti es la esperanza del mundo. La respuesta para que tu familia se acerque más a Dios, para que otras personas escuchen el evangelio, para que otras personas puedan ser salvas, es Cristo en ti. Que tus labios sean sus labios, que tus manos sean sus manos, que tus pies sean sus pies, y que les prediques el glorioso evangelio que cambió tu vida y sigue teniendo el poder para transformar cualquier vida. El reto de esta semana es que le prediques el evangelio al menos a una persona, hermano, y que puedas testificar la siguiente semana: yo pude predicar. El resultado está en Dios, hermano. A veces decimos gloria a Dios, un salvo, y a veces estamos tristes, no hubo ningún salvo. No, quien salva es Dios. Nuestra responsabilidad es predicar. Si ellos rechazan o aceptan, eso es de ellos, hermano. Pero nuestra responsabilidad delante de Dios es: y lo voy a predicar el evangelio al menos uno esta semana, y si se puede, mejor dos, hermano. Espero que todos podamos cumplir ese reto. Y en esta semana, que es muy cotidiano hablar sobre Cristo, incluso más que en Navidad, úsalo, hermano, para que de esa manera puedas dar un folleto, y al dar el folleto les presentes lo que este mundo necesita con urgencia, que es Cristo y el evangelio. Espero que todos podamos cumplir ese reto, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.